Amigos, bienvenidos a Perreando con Laura Flores. Hoy nuestro tema es muy interesante, la adopción. Diviértete y entérate aquí en Perreando con Laura Flores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Perreando con Laura Flores. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy serio, muy tierno, muy complejo. Hablaremos de la adopción. Y bueno, en esta ocasión estamos hablando de adopción no de animalitos, sino de personas o personitas. La adopción infantil. Un tema muy bello, un tema del que creo que se sabe muy poco, un tema del que creo que se habla muy poco, por muchísimas razones. Pero yo, que soy madre biológica, porque yo tuve 2 hijos biológicos y después adopté no uno, sino 2 criaturas, sé de lo que estoy hablando. Es un tema que en mi vida ha sido de gran experiencia, un tema maravilloso, y creo que es importante que todos sepamos de qué se trata, para poder entender un poco más qué significa ser un padre adoptivo, cómo vive un padre adoptivo, cómo vive un padre que también es padre biológico y adoptivo, como mi caso, y también qué pasa por la mente de esas criaturas. Creo que también eso es muy importante, porque yo he hablado mucho de la adopción desde mi perspectiva, pero hoy tengo material interesante para también hablar desde la perspectiva de las personas que son adoptadas. Hay de todo en la viña del Señor. Hay temas más complejos y hay temas con historias muy lindas. Ok, voy a empezar por la primera parte, que es decidir adoptar, ¿no? Como padre o como madre, decidir adoptar. Tengo información muy interesante. Obviamente yo soy mexicana y me atrevo a hablar de lo que pasa con las leyes en México para adoptar. Hay distintas leyes, cada país tiene sus reglas, pero no creo que México esté muy separado del sistema de otros países. Bueno, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, gestiona estos trámites. En mis tiempos, cuando yo adopté, era solamente DIF, es decir, Desarrollo Integral de la Familia. Entonces, al día de hoy, hay aproximadamente 1,356 niños susceptibles a ser adoptados. Es decir, hay toda esta cantidad de niños que están buscando una familia. Eso en México, a nivel país. Una gran noticia. El gobierno mexicano, dentro de este sistema, que está avalado por el gobierno mexicano, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, permite la adopción a hombres y mujeres solteras y parejas de diferente sexo o del mismo sexo. Es decir, si tú estás casado con un hombre, hombre con hombre o mujer con mujer, la ley te apoya y puedes adoptar. Creo que esta es una gran noticia porque, bueno, evidentemente las parejas del mismo sexo para ser padres tienen que someterse a un tratamiento de infertilidad usando a un donante, pero que lo sepan que también pueden adoptar a una criatura. Y hay muchas criaturas que necesitan una familia. En términos legales, ¿qué es la adopción? Desde el punto de vista legal, ¿qué es la adopción? La adopción es el medio por el cual niños, adolescentes, niños o adolescentes que por diversas causas han terminado el vínculo con su familia biológica. Las causas pueden ser muy, pero muy diversas, ¿ok? Y tiene la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico y protegidos por una familia que propicie un desarrollo integral, ofreciéndoles estabilidad emocional y material para que tengan una infancia feliz y que los puedan preparar para su vida adulta, ¿ok? La adopción es un instrumento legal para poder ayudar a la niñez,
para tener este apoyo a los intereses personales de la niñez y satisfacer ofrecer lo voy a volver a decir porque lo dije chueco, perdón, es un instrumento legal para el interés personal de la niñez y de superación y satisfacer la integridad de sus necesidades y tener el pleno ejercicio de sus derechos en tiempo y lugar determinado. Ojo, no se nos olvide que los niños tienen derechos. No es nada más tú haces lo que yo te digo, no, los niños tienen derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, el desarrollo integral de la familia les está ofreciendo la oportunidad a estos menores de edad de que se integren a la sociedad en un vínculo familiar en donde les van a ofrecer estas facilidades tanto emocionales como financieras y de educación en un entorno armónico con amor. Eso es lo que quiere decir esto que en términos legales les acabo de leer. Entonces, esto es lo que pasa a nivel legal. Antes de irme a la parte escabrosa, porque tiene su parte escabrosa, yo les voy a decir cómo fue mi historia y cómo ha sido, ya que han pasado ya muchos años y los niños que yo adopté, después de ser madre biológica de 2, los niños que yo adopté eran muy pequeños, pero al día de hoy ya han pasado muchos años y ya Ana Sofía tiene 17 y Alejandro tiene 18 años. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Son muchas historias, pero voy a contarla desde el principio. El principio. ¿Cómo llegaron? Si bien hay muchas personas opinando de cuántas veces me he casado, que digan misa, sería interesante que también hubiera gente que se fije en las cosas que uno hace por convicción y por amor. No es que yo me quiera adornar, pero simple y sencillamente creo que hay cosas más importantes y más relevantes en la vida de un ser humano que se podrían promover. Y no para promoverme a mí, sino para promover un tema muy interesante que es la adopción. Este sí es un tema que me interesa promover. Yo cuando estaba casada, pues tuve muchos problemas de infertilidad, muchos problemas. De hecho, entre María y Patricio, nace María, y entre María y Patricio pasaron 9 tratamientos in vitro. Imagínate la cantidad de hormonas. 9 tratamientos in vitro. El 9º tratamiento in vitro fue Patricio. Para esto pasaron un lapso de 7 años. O sea, pasó un lapso de 7 años entre el nacimiento de María y la llegada de Patricio. Y en el Inter, 9 tratamientos de infertilidad. Obviamente esto es estresante para cualquier matrimonio. Obviamente esto es estresante para cualquier relación, cualquier familia, cualquier mujer. Yo viví todo eso. Y bueno, yo, Laura, no me arrepiento. Lo volvería a hacer porque esos años de incertidumbre, de lucha, de tener estas confrontaciones con la pareja, porque es evidente que se desgasta la vida de la pareja, ¿no? O sea, hubiera querido que no sucediera, pero sucede. Entonces, estos problemas que yo viví, los volvería a vivir, porque son lo que me han hecho lo que soy al día de hoy. Esas circunstancias que me tocó vivir son las que me llevaron a mi perseverancia, a que llegara Patricio, y también esta incertidumbre de estos 7 años y 9 tratamientos, que lograba embarazarme y perdía el embarazo, y lograba embarazarme y perdía el embarazo, y luego no pegaba el tratamiento. O sea, cada uno tuvo su historia. Había embarazos que se lograban, pero, o sea, se lograba el embarazo y al primer trimestre para afuera, o a las primeras, sí, antes del primer trimestre, 5 o 7 semanas, adiós, se perdía el embarazo. Entonces todo eso me debilitó, como todos los problemas nos debilitan, me tumbó en la depresión, pero ¿qué creen? Me hizo más fuerte, porque me hizo ser perseverante, me hizo ser una mujer más fuerte, y creo yo que este aprendizaje o cualquier aprendizaje que nos lleva a pasar por un camino de terracería nos vuelve mejores personas. ¿Se supone? En todos mis intentos para embarazarme, yo siempre tuve este miedo de que no pegara, porque pues ya venía yo de
y fallaba, y fallaba, y fallaba. Y yo hacía todo by the book, ¿no? Como me decía el médico, ¿no? Me hice tratamientos en México, en los Estados Unidos, en Europa. Hicimos, ¿qué no hicimos? ¿Qué no hice y qué no hicimos? Ramón y yo. Digo hice, no porque no está hablando mal de él, sino porque la que estaba necia con lograr un embarazo era yo, no él. Entonces, él lo hacía por mí, pero entonces era una situación compleja, porque había mucho estrés. Y cuando estás estresada, pues las cosas más difícil que funcionen, ¿no? Pero bueno, mi último tratamiento de infertilidad, tengo que decir el nombre, Benjamín Sandler, que me da una pena espantosa que ya se retiró Benjamín Sandler, un médico judío mexicano formado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con una práctica divina que tenía en la calle de Madison, en Nueva York. Digo, ahora otros médicos están en el mismo lugar, ¿no? RMA, Reproductive Medicine Associates, la Gran Manzana, en Nueva York. Y bueno, yo di con él por medio de un médico mexicano. Fue como una cadenita, ¿no? Una cosa me fue llevando a la otra. El señor Jorge Ortiz de Pinedo me mandó con un doctor que era el doctor de su esposa, el doctor Alberto Cabli, aquí en la Ciudad de México. Y el doctor Alberto Cabli me recomendó con Benjamín Sandler, que es el doctor Sandler del que les hablo, que está en Nueva York. Hubieron muchos tratamientos antes con el doctor Alfonso Gutiérrez Nájar, en paz descanse, que bueno, María llegó con él y después él me hizo algunos tratamientos fallidos, desgraciadamente. Uno de estos tratamientos fue muy duro para mí porque ya tenía yo 4 meses de embarazo. Nunca se me va a olvidar que fui embarazada en una presentación especial de Alejandro Fernández y creo que yo hice una conducción, algo pasó en el premier, me acuerdo. Y yo traía un vestido de noche elegantísimo, embarazada. Yo ya sabes de que haces así la pasta para que se te vea más, ¿no? Y y pues ese embarazo lo perdí. Lo perdí de una manera lo perdí, punto. De una forma que nunca me imaginé que fuera a suceder así. Esto de Alejandro Fernández, de este evento del que les hablo, sucedió 3 días antes. Y en aquellos años tú ibas al médico y ya te iban a hacer tu ultrasonido. Entonces yo llevaba mi videocassette. Llevabas tu VHS para que te grabaran el ultrasonido y vieras a tu bebé. Así era, ¿no? Entonces yo llegué emocionadísima y llego y me acuesto yo así fascinada, ya sabes, ¿no? Ponen el videocassette y empiezan a hacer el ultrasonido. Hacer el ultrasonido. Y lo que siguió. Cuando estaban haciendo el ultrasonido, el médico me dijo, un momentito, y se fue. Y en eso regresa el doctor Gutiérrez Nájar, paz descanse, el jefe, y otros 2 médicos y una enfermera. Vuelven a hacerme el ultrasonido y me dicen, lo sentimos mucho, no hay frecuencia cardíaca, tu bebé murió. Y el bebé murió adentro de mí. Yo no tenía sangrados y yo no tenía dolor, yo no sentía nada. Era un jueves o viernes en la tarde. Y yo me la quedé viendo esa pantalla y veía la figura del bebé perfectamente hecho. Tenía 12 semanas de gestación. Todavía no sabía qué sexo era. Eso era lo de menos en ese momento. Pero yo lo veía ahí y me quedé con la cara clavada así viéndolo y llorando y, y me dijeron, bueno, pues ven mañana en ayunas para hacerte el legrado. Y yo dije, ni madres, no me voy a ningún lado, me lo sacan ahora mismo. No sé qué tengan que hacer, pero me lo sacan ahora mismo. Yo no puedo irme así, no puedo. No puedo, me voy a aventar por el puente del periférico, no puedo. Esto fue aquí en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, en el sur. Y entonces, pues, me anestesiaron en ese momento. Ya sabes que te dan una serie de pastillas para que puedas aguantar la anestesia, lo que hagas, que sí. Y me sacaron al bebé.
Entonces, de llegar emocionada con el VHS, ¿no? El videocasetote, salí sin hijo y sin videocassette. Y fue una experiencia espantosa. Espantosa. Y después, yo tomé una decisión después de esto. Qué difícil es hablar de esto, pero me atrevo a hablar de esto porque es importante decir lo que me pasa. Para mí es terapia, ¿eh? Este programa, este podcast, para mí es terapia. Entonces, les cuento que cuando yo salí de ahí, yo sentí una necesidad imperiosa o sea, para mí ya tenía vida. O sea, yo ya había perdido otros embarazos, pero pues era, ya sabes, 5 semanas, así, o sea, vaya, es una vida, no importa que tenga 5 semanas, es una vida, lo entiendo, lo entiendo. Pero el hecho de que yo lo vi en ese ultrasonido, formado, era un ser humano, lo vi. Entonces yo le pedí al doctor, le dije, por favor, no lo tiren a la basura, no lo hagan, no es una cosa, es un ser humano, yo ya lo vi y quiero que me entreguen a mi hijo, quiero que me lo entreguen. Y me lo entregaron. Me entregaron a mi bebé, hicieron un cultivo de vellosidades para saber, así se llama, es un estudio, para saber por qué se perdió el bebé, ¿no? O sea, es importante desde el punto de vista ciencia saber por qué se perdió el bebé. Y me dieron a mi bebé y, y me lo llevé a la iglesia en un frasquito. Era un muñequito, estaba como de este tamaño, así, perfectamente formado. Pero le faltaba una pierna. Y no porque no se le hubiera formado la pierna, sino porque al sacarlo, perdió una pierna, al sacarlo. Se veía muy extraño. Muy extraño. Bueno, me lo llevé con un sacerdote que fue el sacerdote de mi familia por muchos años, la Iglesia Católica, ¿ok? Yo todavía era católica, sigo siendo cristiana, ¿ok? Pero ya por otras razones yo decidí no ser católica, pero en esa época yo le voy a agradecer siempre al padre Agapito Sánchez Preciado, yo no le puse el nombre, Agapito Sánchez Preciado, y, y él me lo ofreció en la parroquia en la que él estaba, me dijo, vamos a darle santa sepultura. Entonces se le dio un nicho que lleva los apellidos de mi exmarido y el mío, sea familia 10 Flores, y, y se le hizo una misa que, a la que fuimos nada más Ramón y yo, nadie más. Ramón y yo estuvimos ahí. Y se le hizo esta misa, en la cual también se le bautizó. Fue una ceremonia muy fuerte, pero se le bautizó y se le dio su lugar como un ser humano. Y eso, pues es complicado, ¿no? Porque nadie está preparado para estas cosas, pero bueno, se los estoy compartiendo, es lo que yo viví. Entonces mi bebé está en su nicho. Hay un nicho en una iglesia donde él está. Y me siento contenta por haberlo hecho. Siento que cumplí como mamá, ¿no? Basta de drama. A ver si puedo. Entonces, pues obviamente viene un bajón hormonal. O sea, es un desastre. Gracias a Dios estaba María chiquitita, chiquitita. María tendría como 3 años. Y fíjate que esto sucedió, todo esto que les cuento, sucedió un poquito después de lo de las Torres Gemelas. Un poquito después de esto. Pero bueno, entonces, digo porque yo, al principio yo lo achacaba porque me traumé muchísimo cuando vi el vivo de esto de las Torres Gemelas. Yo estaba conduciendo el programa de hoy, estábamos todos pegados en las noticias,
O sea, de esas de que estás en el foro y estás así porque no te puedes mover. Entonces, yo lo achaqué a ese estrés. Dije, no, pues por eso perdí el embarazo, ¿no? Pero obviamente hay muchas razones para perder un embarazo, no nada más eso, ¿no? Entonces, bueno, al tiempo se le hizo el cultivo de vellosidades, pasan 3 semanas y me dan el resultado. El niño venía con síndrome de Down. Y me entero, por palabras del médico, tengo que hacer un poco más de estudios al respecto, que un porcentaje muy bajo de embarazos con Down nacen. O sea, es un porcentaje altísimo de embarazos con Down que la naturaleza rechaza. Y me tocó a mí. Yo hubiera querido tenerlo, a mí no me hubiera importado. Por supuesto que no. Pero pues, ¿qué puedo hacer contra los designios de Dios, ¿no? Y de la madre naturaleza? Entonces, por eso se perdió. Entonces, eso fue un shock en todos aspectos. Y de todas maneras, yo insistí en seguir buscando el embarazo. O sea, me recuperé y fui necia, no me acuerdo en qué momento, cuál de mis tratamientos in vitro fue el que falló y que fue que les acabo de hablar, pero siguieron varios más después, antes de Patricio, que no, o sea, ya no eran embarazos perdidos, no sé si los estoy confundiendo. O sea, después de haber perdido a este bebé, que después en el cultivo de vellosidades me dijeron que era niño, y le puse, de hecho, desde que lo pusimos en la urna, como no sabíamos todavía si era niño o niña, yo le puse María José, porque de pronto se podía hacer José María. Me explico, si era niño o si era niña, yo por eso junté los nombres de María y de José. Era niño. Entonces, José María. José María está en el cielo, mi hijo hermoso. Y y bueno, yo seguí intentando embarazarme y fue cuando fui a dar con este doctor del que les acababa de hablar, que se llama Benjamin Sandler, en la ciudad de Nueva York, un grupo de médicos que han atendido a celebridades, no digo los nombres porque no me corresponde, respetar la privacidad de la gente, pero actrices muy famosas a nivel mundial han ido ahí, americanas, y Benjamin Sandler tuvo un gesto fuera de serie conmigo. No sé por qué. Dije, no sé por qué, pero no, sí sé por qué. Tuvo ese gesto conmigo porque es un gran ser humano. Y porque es de estos médicos que no nada más se van por lo que dice el libro o por la parte técnica, sino que entienden lo que te pasa como persona. Y tuve la fortuna de ser su paciente. Benjamín me hizo un total de 3 tratamientos. O sea, los primeros 2 no funcionaron. No funcionaron. Y aparte estás hablando de que era irte a Nueva York, quedarte un mes en Nueva York, como si fuera yo, ¿qué? La Kardashian, ¿no? Entonces, irte a Nueva York y cada idita a Nueva York era una aventura, no saben, o sea, porque era ir y quedarte un mes a que te estuvieran poniendo hormonas, y, o sea, es un tratamiento muy complejo, o sea, lo que es el tratamiento de fertilidad, ese es un tema, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, pero era quedarme ahí un mes gastando en hotel, en comidas, en todo, o sea, un dineral. Y el primero no pegó. El primero de Benjamín, porque acuérdense que fueron 9 en total, ¿no? El primero de este médico no pegó. El segundo con Benjamín no pegó. Yo ya, de verdad, sí estaba yo ya botando la toalla. Y yo me acuerdo que antes de todo esto, antes, ¿ok? Antes, me voy a ir un poquito más para atrás. Antes del último tratamiento que se trató de Patricio, ¿ok? Para esto yo cuando estaba en Nueva York, yo iba todos los días a la Catedral de San Patricio, que está en la Quinta Avenida, a rezar, a rezar. Y hay una Virgen de Guadalupe al costado derecho, o sea, si entras por la puerta principal, hasta adelante, junto al retablo principal, junto al altar, está un como apartadito, pero, o sea, sí es apartado y no, y está la Virgen de Guadalupe, ahí, la Virgen de Guadalupe. Yo soy una cristiana muy mariana y les van a decir, critíquenme, sí, critíquenme. Porque ya no soy católica, pero soy mariana, y mi hija se llama María, y creo en la Virgen María. Es así, cada quien su locura, ¿no? Y yo le rezaba a la Virgen diario, diario. Mi actividad, aparte de ir al médico, estando en Nueva York, era ir al Museo Metropolitano
que soy adicta a los museos. Iba también al museo, al MoMA y al Guggenheim, pero todos los días iba al Metropolitano. Y todos los días iba a la Catedral de San Patricio. Todos los días. Y y yo rezaba, ¿no? Entonces, bueno, en uno de mis múltiples tratamientos para embarazarme en el consultorio del doctor Alfonso Gutiérrez Nájar, que tenía todo el 10º piso para él, o séptimo, él no conocía, séptimo o 10º, todo era de él, ahí en el Ángeles del Pedregal, que yo creo que ha sido el padre de los ginecólogos, y lo será por muchos años más, un gran médico. Pero él a mí, en uno de mis múltiples tratamientos que fallaron, me regaló un libro. Y el libro se llamaba Adopción. El libro decía adopción. Me estaba incitando a adoptar. Yo entré en shock. Tengo que confesarlo. Entré en shock cuando me dio el libro. Me fui a mi casa, imagínense. Yo vivía en el Hospital Ángeles del Pedregal y yo vivía en el condado de Sayavedra, o sea, en casa de la fregada. Imagínense cómo me fui a mi casa con la cabeza así, así, así. Llegué a mi casa, prendí la chimenea y aventé el libro. Enojada y lo que les. Yo dije, nunca más vuelvo con este doctor. Él ya tiró la toalla y yo no la voy a tirar. Adopción ni madres. Aventé el libro a la chimenea y lo quemé. Y lloré y lloré. Ok. Eso fue años antes. Okay. Acuérdense que pasaron 7 años entre María y Patricio. Entonces, haz de cuenta como al quinto, sexto año de estar intentando, es cuando me llega ese libro y yo lo boté. Lo quemé. Me voy a ir a mi último tratamiento in vitro con Benjamin Sandler. Ahora sí era yo la que ya había tirado la toalla. Yo dije, ya, valió, ya no quiero nada, ya no tengo ni el dinero, ya no puedo. O sea, ¿estás hablando de que cada tratamientito en Nueva York me estaba costando alrededor de $10,000? Digo, yo sé que toda mi vida he trabajado y toda mi vida, bendito sea Dios, no me ha faltado el pan, pero tampoco se trata de, espérame tantito, ¿no? Uno tiene necesidades y prioridades, ya estaba María en mi vida, ¿no? Bueno, entonces, yo ya había literal tirado la toalla. Un día me llama por teléfono, personalmente en persona, el doctor Benjamin Sandler. ¿Qué? O sea, perdón, un médico que es una eminencia y chalala, no es tan fácil que te marque por teléfono, sobre todo si eres una persona mortal, un simple mortal. A lo mejor si eres una celebridad allá, wow, o si eres un politicazo o el millonario, ¿no? Pero pues me habló a mí y yo, dígame, ¿para qué soy buena? Y me dice, a ver, Laura, ¿cómo te sientes? Y ya le dije, me siento así, 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 me siento mal, mal, mal. Y dice, vente para acá. No puedo, ya no tengo el dinero, o sea, de verdad, ni la energía, ni nada. Es que este tratamiento te lo voy a regalar. ¿What? Me regaló el tratamiento, el último tratamiento que me hice. El doctor Sandler no me cobró, me lo regaló. Y allá te voy a Nueva York. Dije, no lo puedo creer. Yo lo único que tenía que pagar era, pues, mi estancia, mis comidas y las medicinas. Pero estás hablando de que el doctor no me cobró los $9,000 que cobraba, ¿me explicó? O por ahí. Y y me voy a la Catedral de San Patricio, otra vez, con la Virgen María, otra vez. Pero yo viendo la foto de la Virgen María, yo le hablaba a Dios. Y según yo, ahí te va la igualada de Laurita. Hice mi negociación. Le ofrecí un contrato a Dios. Dios, ¿qué estaba yo pensando? Pero mira, cuidado con lo que pides porque se te cumple, mana. Se te cumple. Y yo le dije ahí, a ver, yo no sé por qué estoy aquí. Estoy aquí porque hay un ser humano al que le caí bien y me invitó a este tratamiento sin cobrármelo. Entonces, yo te pido, este es el último, o sea, ya no puedo seguir haciendo más tratamientos, este es el último. Entonces, a ver, Dios, te quiero ofrecer una cosa. Yo voy a adoptar, te prometo adoptar
con o sin resultados de este tratamiento, es decir, me embarace o no, voy a adoptar después de esto. Ya traía yo en la cabeza lo de la adopción, ahorita les cuento por qué. Pero, por favor, déjame gestar. O sea, permíteme gestar, es lo que he estado buscando por tantos años y que ya me está costando mi matrimonio porque ya hay un estrés muy grande en mi matrimonio, ya estábamos muy distanciados, ¿no? Muy distanciados. Y yo quiero gestar, yo quiero embarazarme, quiero un hermano para María. Ojo, María tiene 2 hermanos maravillosos que son José Ramón y Daniel, pero yo quería darle un hermano de madre y padre a María. Entonces, déjame gestar. De todas maneras, pase lo que pase, yo voy a adoptar. Pero por favor, déjame gestar, te lo suplico. Para esto, antes de todo esto, hicimos un viaje, el padre de mis hijos y yo, y no les voy a decir en qué país porque no quiero comprometer a un país. Pero yo pregunté, ¿no? De la adopción en un país que está del otro lado del planeta. Bueno, del otro lado de México. Y dije, bueno, la adopción y tal. Y de repente apareció alguien muy interesado y decía, por $50,000 te llevas un bebito precioso a tu país, ahorita. No sé el susto que me lleve. No, yo no estoy buscando comprar, no, yo estoy preguntando por la adopción. Entonces me sentí tan mal de saber este tráfico humano, porque yo lo llamo tráfico humano, eso de venderte una criatura. Yo dije, no, ¿con quién es este fulano que se me desaparezca? No. Y se me quedó muy grabado y me dolió muchísimo constatar que eso existe en este planeta. Por supuesto que dije no. Ok, me regreso. Viene mi último tratamiento in vitro, que me lo regala el doctor. Y yo estoy en la Catedral de San Patricio, como les dije, diciéndole, déjame gestar. Voy a adoptar sí o sí, pero déjame gestar. Ya no tengo el cuento más largo. Pegó este embarazo, porque tú no sabes si estás embarazada o no hasta que o sea, hasta que pasa un mes o un mes y medio. Entonces yo ya estaba en México de regreso para entonces, cuando me voy a hacer la prueba de embarazo y sale positiva. Y en ese momento a mí me habían transferido 3 embriones. Entonces yo no sabía si era 1, 2 o 3. Fue 1, ahí está Patricio. Pero en ese momento yo no lo sabía. O sea, me acuerdo que me senté en el piso, allí en el hospital, afuera del laboratorio. Llore. Y yo vestida de negro, porque ese día yo iba de vestida, todo, jeans y camiseta negro. Entonces pasó un médico conocido que era el pediatra de María y pensó que se me había muerto alguien en el hospital. Estoy embarazada. Y lo abrazaba el doctor Eduardo Marván, en paz descanse, gran pediatra mexicano. Lo abracé, me dice, ¿en serio? Felicidades. Y por supuesto que el doctor Marván también atendió a Patricio en sus primeras consultas, obviamente. Y bueno, viene Patricio, viene mi bebé, viene todo esto. Y por supuesto que en ese ínter, a mí se me olvidó la adopción. Por supuesto que se me olvidó. Yo dije, no, pues yo estoy muy contenta. O sea, no es que yo dijera, no, ya no voy a adoptar. No, simplemente ya no lo pensaba. Pero luego, vinieron otras cosas, que fue mi divorcio. Con Patricio muy pequeño, vino mi divorcio. Y entonces, gracias a Dios, yo siempre he estado muy, muy cerca de Dios. Y me acordé de mi promesa. De repente me acordé de mi promesa cuando ya había pasado más de un año del nacimiento de Patricio. Y ahora mismo les voy a hablar de cómo empezó este proceso de adopción. Este tema de la adopción ha sido muy interesante y se ha extendido un poquito, o sea que lo vamos a hacer en 2 partes. Nos vemos en la próxima.